Bienvenidas y bienvenidos a Redefine Economía, voces que inspiran y empoderan. Soy Flor Guaranga y hoy tenemos el honor de conversar con una mujer que ha dedicado su carrera a transformar la gestión pública en el Perú. Nos acompaña Gisela Aragón, actual jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, donde también es profesora del Departamento de Economía. Gisela, además, es máster en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la prestigiosa Escuela de Gestión Escuela de Gobierno de Harvard y ha construido una sólida trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado, siendo una voz autorizada en políticas ambientales, finanzas públicas y regulación. Bienvenida, Gisela, es un honor tenerte con nosotras. Gracias, Flor. Gracias a todo el equipo en general por la invitación. No, yo más bien feliz y contenta de poder aportar con ustedes y acá tener una buena conversación. Dale. Para iniciar, es fascinante ver cómo tu carrera ha navegado entre la teoría y la práctica de la gestión pública, y por ello nos gustaría empezar explorando el punto de partida. Quisiéramos saber qué fue lo que encendió esa chispa inicial para adentrarte dentro del mundo de la economía y qué fue lo que posteriormente te impulsó a seguir una trayectoria en el ámbito de la gestión pública. Bueno, mi trayectoria en economía, de hecho, comienza desde que empiezo la carrera, pero para ser transparente, a diferencia de muchas otras personas, yo basé mi decisión en conjunto con mi equipo de supporters más importantes, mi familia, mis papás, quienes me asesoraron para ver sobre mis capacidades y mis habilidades, en qué podía aportar y crecer, ¿no? Y así fue como aposté por economía y sobre la marcha, como todos vamos confirmando si es nuestra vocación o no, realmente encontré un espacio en el que podía desarrollarme, que me gustaba lo que aprendía. Eh, Efectivamente es muy difícil responder qué hace un economista en el camino, incluso en la actualidad, ¿no? Pero para mí, paso a paso que íbamos dando en la carrera, fui confirmando que era lo que quería hacer. Y algo clave que ha sido en mi recorrido, yo creería, ha sido la cercanía con la academia. Yo empecé a trabajar como economista en el tema de investigación, muy cercana a la universidad, y ahí pude explorar temas ya de realidad, ¿no? La teoría que veíamos en clase y en general algunos ejemplos de práctica, poder experimentar desde la óptica de la investigación. Y bueno, así fui un poco cuajando cuál era el camino que quería abordar. En general, siento que todo se fue configurando poco a poco. Nunca uno está como muy convencido o sabe qué va a venir, ¿no? Y efectivamente, lo que sí transversalmente en el tiempo era que esto es lo que quiero hacer. Y bueno, así fue que aposté por este tema. La investigación me llevó al tema de las políticas públicas, a conocer algunos sectores y también eventualmente a migrar a cómo otros participantes, agentes, interactúan en esto de la política pública, porque uno suele pensar que eso implica solo trabajar en el Estado, en alguna institución de gobierno, pero son muchos los agentes que hoy por hoy tienen que interactuar y se requieren para poder hacer buenas políticas y tener indudablemente una buena gestión pública. Entonces, de ahí ya todo se fue presentando y bueno, también en el tema de los estudios, el tiempo de experiencias y todo que he tenido me ha ayudado a realmente reconfirmar en diferentes momentos que esa era el área en la que quería estar, ¿no? Entonces, así fue mi camino. No todos son iguales, pero para mí creo que ha sido clave el tema de mi cercanía con los temas desde la investigación. Y bueno, también una oportunidad que yo sigo practicando y que no dejo de lado es el tema del dictado. Yo dicto desde que era jefe de práctica en la universidad. Es algo que me gusta mucho, lo acompaño desde que he egresado y bueno, incluso cuando terminé la maestría acá, arranqué con el dictado en el pregrado. Y para mí creo que esa es una suerte de también reconfirmación y oportunidad de reconocer la carrera
constantemente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma en cómo yo empecé y cómo sigo, y bueno, espero, o ya les contaré cómo viene. Claro, sí. Me parece muy interesante que hayas enfocado tu respuesta en, claro, uno, eres investigadora, aparte de también ir constantemente buscando soluciones, propuestas para las políticas públicas en general, y me parece interesante que no dejes de lado todavía el tema de la docencia, ¿no? Sí, bueno, en general es algo que es como una fascinación, como un deporte, ¿no? Uno lo hace porque realmente siente esa posibilidad de conocer y ayudar a personas que están en un peldaño importante en su vida, que como uno también probablemente están viendo si la decisión que tomó va por ahí o no. Algunos obviamente la recalibran y es totalmente válido, y es el momento en que se tienen que hacer esas preguntas, ¿no? Pero para otros también es la oportunidad de ver cómo es que realmente esto toma forma, ¿no? En general, para mí es como súper agradable tener siempre alumnos jóvenes que están, algunos dudosos, perspicaces, cuestionando de qué va y si es realmente una carrera bonita o en la que pueden realizarse, ¿no? Y bueno, en el camino hay algunos que ves cómo sólidamente emergen en la carrera, otros apuestan por un cambio y otros también más bien revaloran sus decisiones y se han cambiado de economía. Entonces, bueno, el curso que yo dicto es la mayor parte de los cursos que he dictado han sido de primer ciclo, Economía General 1, acá en la Pacífico. Y bueno, he tenido varios alumnos que hoy por hoy pues son amigos míos, algunos son parte de mi equipo de dictado y es un agrado ver, o sea, cómo se van realizando, ¿no? Y creo que de mi parte también, en algún momento, mis jefes de práctica y mis profesores también tuvieron ese rol, esa cercanía, ¿no? Obviamente eran otros tiempos y, y otro CIUP y otra universidad, pero siempre hubo esa oportunidad y siento que de esa manera también retribuyo a un momento que para mí fue clave, ¿no? Claro, por supuesto. Nos mencionabas también que, bueno, ya más allá de trayectoria como docente, también has sido parte del Ministerio de Ambiente y también del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Espacios que sin duda han de haberte brindado una perspectiva única sobre el desarrollo del país. Y donde también has de haber visto de primera mano las diversas oportunidades y también desafíos, ¿no?, que enfrentamos. ¿Cómo crees que tu formación económica te ha permitido abordar de manera más efectiva estos complejos retos de la gestión pública, ¿no?, especialmente en áreas de políticas ambientales y de finanzas del Estado? Sí, bueno, para mí el marco que nos da, el marco analítico que nos da la carrera ha sido clave de todas maneras. Y yo pienso que en esta interacción, pues la investigación es rigurosa, tiene sus formas de cómo manifestarse. Y en la política y la gestión pública más bien no hay teoría necesariamente que en el momento de tomar decisiones te diga, oye, esto es así, así, paso 1, paso 2, paso 3. Y yo creo que la carrera ha sido clave para poder guiar este instinto. Acuérdense que una de las cosas que nosotros decimos siempre es que lo que nos motiva a los economistas es poder descubrir eso que no sabemos porque la información no es completa, hay asimetría, hay incertidumbre siempre. Entonces, esa capacidad, ese instinto de poder predecir, que lo practicamos en diferentes formas, con la solidaridad de otras ciencias, como es la matemática, la estadística, es muy valiosa, ¿no? Y cada cosa tiene su momento, ¿no? Hay momento en el que uno, en verdad, puede usar esa rigurosidad científica, analítica y numérica para poder interpretar, anticipar, pero llega el momento también en el que en la práctica tienes que tomar decisiones, muchas veces con recursos limitados, tiempos restrictos, equipos que no tienes, pues, la bondad de haber conocido mucho tiempo y hay que sacar lo mejor de lo que se puede de una situación. Entonces, creo que
toda esa capacidad de administrar estos recursos escasos que decimos se manifiestan en diferentes formas como economistas en nuestra carrera. Y en el caso de las políticas ambientales que mencionabas o de las finanzas que he tenido la oportunidad de, públicas que he tenido la oportunidad de acompañar, efectivamente es un reto, ¿no? El tema ambiente normalmente era como muy ligado a la conservación, pero no se veía cómo amalgamada con el tema de la conservación, con el aprovechamiento sostenible. Y eso es algo que realmente en lo que se ha apuntalado desde la creación del ministerio a inicios de los 2000. Entonces, en general, por ejemplo, como decimos, es una meta transversal poder incorporar estos criterios ambientales en general en nuestra forma de ver los demás sectores, porque sin poder incorporarlos se puede lograr esas metas. Y bueno, temas emblemáticos como es la gestión del agua, ¿no? Que no solamente es un tema de un recurso natural, sino que es un tema de cómo gestionamos su gobernanza, cómo hacemos que realmente el agua que está destinada para consumo humano tenga los estándares, que en general el agua se garantice para los diferentes usos que hay, porque tenemos diferentes actividades que dependen directamente del agua. Deberíamos tener esa tranquilidad de que en el tiempo se va a lograr, ¿no? Y eso es solamente para ponerte un escenario en el que es muy fácil decir ambiental, como que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con todo. Y bueno, en ese sentido nuestra carrera se adapta muy bien y yo he tenido la oportunidad de trabajar en temas muy hermanados con la gestión de recursos y la regulación de bienes y servicios públicos. Y bueno, potenciar un poco esta parte micro, ¿no? Que nosotros siempre sabemos resolver un problema de micro, como no creo que eso me deje en el trabajo, pero no es realmente eso, ¿no? Es la capacidad que uno tiene para poder enfrentar situaciones en las que va forjando algo, ¿no? Va aportando a la construcción de algo. Y bueno, yo creo que en su momento todos van a tener la oportunidad de ver cómo esas herramientas que estamos coleccionando en nuestra preparación se manifiestan, ¿no? Buenazo, sí. Para nuestra siguiente sección, quisiéramos hablar tal vez más de trayectoria académica, ¿no? Mencionamos al inicio de esta entrevista que actualmente lideras el Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, un espacio que es fundamental para el análisis y las propuestas de mejoras en el país. ¿Cuál es la visión que persiguen con este observatorio y cómo se traduce esta visión en los proyectos concretos que buscan generar un impacto real y tangible, ¿no? Bueno, un observatorio, y es un reto per se tener uno. ¿Por qué? Porque uno lo entiende de diferentes maneras, pero el que nosotros perseguimos desde la escuela y con la universidad es un observatorio que ayude a mejorar la incidencia que podemos tener como academia en el desarrollo de las políticas y la gestión pública. En sí, tratamos de trabajar en los temas en los que todo nuestro respaldo académico, nuestros profesores nos pueden dar la mano y aportar, ¿no? Efectivamente, ojalá tuviéramos mapeados todos los tópicos, pero trabajamos mucho en alianzas y es por eso que es importante esa interacción no solamente entre academia en sí cerrada, sino academia con sector público y sector privado, y otros aliados académicos, evidentemente. En ese sentido, nos preocupa mucho ver que podamos ayudar a que se origine debate. Por ejemplo, hemos sacado dentro de las labores del observatorio una serie de informes titulados Indicadores para entender el Perú del futuro, entender reformas en el Perú o entender las economías legales en el Perú, que son una suerte de recopilación de indicadores interesantes que están al alcance de nuestras manos, que corresponden a bases de datos del Estado y que cualquiera de nuestros ciudadanos puede ver, pero el tema es qué difícil es congregar y armar una narrativa para comprender un tema cuando una parte está en este visor, otra parte está en la parte del ministerio y X.
Entonces, ese es el esfuerzo que se ha hecho. Evidentemente, ese es uno de los productos que nosotros hemos trabajado bastante y que ha abierto también a que podamos, por ejemplo, tener plataformas de conversación con actores, que podamos llegar también a personas que quieren saber más de este tema, diferentes grupos. Y bueno, vamos creciendo en esa ambición de generar incidencia, que de hecho es difícil de pulsar o de medir, pero en la medida que estamos hablando de esto y que ustedes también, por ejemplo, priorizan temas en los que nosotros también creemos que hay importancia de seguir desarrollando, creo que estamos haciendo la diferencia, creo que estamos trabajando en sacar ese aporte académico, la fuerza académica que ustedes están como grupo sacando adelante. Estamos alineados y bueno, obviamente como siempre hay la ambición de seguir creciendo. Hoy por hoy trabajamos mucho, como te decía, en alianzas con el SIUP y en general con otros organismos reguladores del Estado, sociedad civil. En general tenemos espacios donde trabajamos, algunos productos que se están cuajando también para poder darle versatilidad y sobre todo tratando de mejorar las comunicaciones, porque hoy por hoy es clave tener información y también hay una exigencia diferente del formato de información. Entonces, en todo eso estamos. Para mí es un espacio en el que me siento muy cómoda y muy contenta de aportar, porque creo que es muy afín a lo que yo he venido trabajando y desde esa perspectiva pues estamos dándole todo por el todo ya en la escuela y bueno, ya les contaré más adelante qué proyectos hay. Sí, dale. Sabemos también, bueno, mencionamos al inicio también que pasaste por la Harvard Kennedy School, ¿no? Y sin duda creemos que ha de haber sido un aspecto muy importante para tu formación. No solo es una experiencia académica de primer nivel, sino que probablemente también te ha expuesto a nuevas ideas, filosofías y enfoques sobre el desarrollo. ¿Qué aprendizajes dirías tú o perspectivas clave te has llevado de esta experiencia y que consideras fundamentales para entender y abordar estos desafíos en el desarrollo internacional y que, bueno, hoy aplicas en tu trabajo? Y bueno, definitivamente la experiencia en la Kennedy ha sido única y probablemente soñada en mis sueños más irreales. De partida, pues el grupo con el que uno comparte allá te permite replantearte muchas cuestiones que ya uno cree que conoce bastante bien, ¿no? Y creo que ese es un punto de partida importante, ¿no? Ese cuestionarte los supuestos, cuestionarte si todo debe ser como uno cree que debe ser. Es muy diverso de acuerdo a quién seas, de acuerdo el contexto en el que vives y las metas o aspiraciones que hay. Entonces, creo que en la experiencia, esa escucha activa, esa capacidad analítica y crítica que bueno, como economistas nos formamos y de hecho es súper sólida y fuerte, se añade una capa más de potencia en este tipo de experiencias. Para mí, el tiempo en Harvard también fue la oportunidad de volver a ser alumna después de mucho tiempo y de volver también a hacer, por ejemplo, mis prácticas profesionales, de trabajar en entidades fuera y en general de ver cómo es que se ven las cosas y se hacen dinámicas distintas y hasta dónde pues eso aplica acá y qué se puede poner en práctica o no, o también qué se puede crear, ¿no? Y ese es el otro tema, ¿no? Mucho queremos a veces pensar, ¿y cómo lo hacen otros? Pero creo que es también esa parte de dejar libre de, a veces podemos inventar cosas. Y esa parte es algo que la universidad allá también respaldaba mucho o sea, atrévete a pensar en algo nuevo sin ninguna restricción, ¿no? Entonces, yo creo que la comunidad con la que pude compartir mis estudios fue muy enriquecedora, lo sigue siendo.
cada tanto nos juntamos, contamos en qué estamos en nuestra vida, en nuestro avance profesional, y en general creo que toda esa perspectiva alimenta las diferentes etapas que han venido posteriormente para mí en el trabajo, ¿no? Desde las más como en oficina, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, con una labor más de gabinete que de terreno, hasta una que tiene un intermedio interesante como es la del observatorio, ¿no? Porque no solamente es la labor de gabinete, sino también hay una labor de interacción importante con diferentes actores, que yo rescato muchas de las cosas que pude aprender allá. Y bueno, efectivamente uno no termina de aprender, así es que creo que eso también es algo que tanto la universidad de aquí como allá ha sembrado o ha mantenido el crecimiento en mí, así es que sé que probablemente muchos aprendizajes vendrán también. Seguro que sí. A lo largo de tu trayectoria, que ya mencionamos que es tan amplia y tan rica, es inevitable encontrarnos con momentos de gran complejidad. Sabemos que no siempre todo es positivo y que, bueno, los procesos tampoco son lineales, ¿no? ¿Podrías tal vez compartirnos alguno de estos desafíos significativos para ti dentro de tu trayectoria profesional, ya sea en el sector público, en el sector privado, y cómo lo lograste? ¿Cómo lograste superarlos? Sí, bueno, uno de los encargos que, de hecho, yo me encontraba en la etapa de aplicar a las maestrías en ese entonces, cuando estaba de asesora del Ministerio del Ambiente. Bueno, a Elsa Galarza, que era la ministra para entonces, le encargan ante la temporada de friaje atender a la región Huancavelica con el plan de apoyo para las emergencias del friaje, ¿no? Y bueno, a mí me asignaron de responsable, y efectivamente, pues no es que el Ministerio del Ambiente tenía todos los recursos para hacerlo, sino que el Ministerio del Ambiente lideraba al grupo del Ministerio de Agricultura, que estaba asignado al de MIDIS, al de Vivienda, al de Poblaciones Vulnerables, en general. Y bueno, había que coordinar muchísimo, ¿no? Y un plan que no necesariamente tampoco era de nuestra autoría única, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que hay cosas, bueno, y que siempre se pueden hacer mejor, siempre hay oportunidad de mejora, claro, probablemente para todos, si es que tuviéramos más tiempo y más recursos y más oportunidad de conversar, pero las cosas no necesariamente están alineadas a que a ese momentum se dé con todas esas bondades. Entonces, nada, fue súper interesante. Con Elsa fuimos a Huancavelica. En el camino, por ejemplo, habían temas de que no llegaban necesariamente los equipos que íbamos a brindar de abrigo, de ayudas a las poblaciones, porque ahí en general no es que estén muy cerca los centros poblados, sino que están relativamente distanciados, y exclusivamente se congregaban en algunos lugares para poder, porque sabían que íbamos a estar ahí. Entonces, todo ese esfuerzo de mapear, ok, qué es lo mejor que podemos hacer con lo que hay y cómo nos podemos organizar para que estas personas reciban oportunamente, y se fueron respondiendo con versatilidad las acciones. Evidentemente en el momento a veces uno quisiera controlar todo, y efectivamente en la vida ni en el trabajo lamentablemente uno lo puede hacer, pero creo que es esa óptica que como economistas nosotros practicamos mucho de realmente maximizar el resultado que puedo tener con los recursos que hoy tengo. Y eso es algo que en general creo que todo economista va a rescatar importantemente de la carrera. Y eso fue clave, ¿no? Y obviamente, tras la experiencia y tras que llevamos y pudimos cumplir con una agenda, obviamente con muchas cosas que queríamos que hubieran salido mejor. También nos dimos cuenta que la retroalimentación era interesante, ¿no? Porque nos decían, bueno, algunas observaciones sobre el tipo de abrigo que ellos requerían, del tipo de ayuda para, por ejemplo, proteger la gente que se dedica a la crianza de animales de altura, ya, de alpacas, de ovejas. Necesitamos este tipo de cosas para poder tener un buen equipamiento. Entonces, todo eso fue súper útil y súper rico para poder decir, en el próximo plan tratemos de incorporar en la medida de lo posible, evidentemente, estas observaciones, ¿no?
Y, o sea, sí es difícil porque no conoces a las personas, no conoces, sí. tú no decidiste finalmente, pero sí es bonito ver que finalmente dentro de todas esas limitaciones hay una ayuda que llega y que hace la diferencia, ¿no? Obviamente si ya nos ponemos en frío y fuera o sea, del medio, diríamos, pero ¿por qué esto no lo podemos anticipar? ¿O por qué tenemos Claro. que tener siempre un plan de atención a emergencias? Claro. Y efectivamente la mira es a poder superar, a poder tener una acción permanente, ¿no? De atención, porque somos un país tan rico, pero también al mismo tiempo tan vulnerable. Entonces, no, son los contrastes que dejan ese tipo de experiencias, pero a la vez que, como les digo, ¿no? En diferentes momentos han habido oportunidades de reconfirmar el sendero que uno toma. Sí. Y para mí fue una experiencia bonita, emblemática y sobre todo la oportunidad de llegar a un lugar donde las mismas personas te decían, no viene nadie del Estado hace tanto tiempo, es increíble que haya venido una comitiva a vernos, a escucharnos, con el gobernador regional de entonces, con los equipos técnicos que teníamos ahí acompañándonos. Y bueno, uno dice, bueno, acá hay harto pan por rebanar, hay harto chamba por hacer y se siente satisfecho, okay, de que se cumplió un check, pero que hay todavía una hoja de ruta por cumplir y por trabajar, pues, ¿no? Hay que trabajar. Siempre, sí. Bueno, mirando tal vez más hacia adelante, con tu profundo conocimiento en áreas tan vitales como ya mencionamos las políticas ambientales y de regulación en servicios públicos, nos surge una pregunta importante. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los desafíos más apremiantes que el Perú debe abordar en los próximos años en estos campos y qué papel crucial crees que debería jugar una gestión pública innovadora y eficiente para enfrentarlos? Sí, yo creo que, bueno, dentro de los temas que yo me desenvuelvo, que son muchos, tienen que ver con todo este eje de la sostenibilidad, el tema verde y en general la gestión de recursos, tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar, que es en esta aspiración de seguir desarrollándonos, de seguir teniendo una economía más sólida, tomar el tren de la transición a una economía circular es clave. Y es clave porque nos va a permitir realmente prepararnos para actividades que hoy por hoy son importantes, pero que en el momento futuro se van a exigir con cierta óptica a la cual ya tenemos que tomar apostar por ese camino. O sea, y lo estamos haciendo, pero ya sentimos también las presiones de que cada vez algunos avanzan mucho más rápido, otros no tanto. Nuestra región en general va ahí, ¿no? Estamos ahí en medio, no estamos ni bollantes ni tampoco que no hemos hecho nada, pero se ve que tenemos que incidir en ese espacio, ¿no? Y de hecho para eso se necesita una determinación política también. Actualmente los equipos técnicos están tratando de hacer lo mejor posible para poder darle soporte y fortaleza a estos avances, pero creo que todo el tema que tiene que ver con sostenibilidad, porque desarrollo sostenible lo conocemos todos, pero el tema de darle un soporte desde esa perspectiva va a ser clave, ¿no? Y bueno, puede estar sesgada también porque es un tema que a mí me gusta y en el que trabajo mucho, pero lo veo en las diferentes cosas que yo hago, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en el reporte de economías ilegales, claro, hablamos del tema de la ilegalidad en la minería, ¿no? Que se produce bajo ciertas condiciones, específicamente cuando la haces en lugares que no hay posibilidad. ¿Y qué pasa con esos lugares donde no hay posibilidad? Se usan procedimientos que son alternativos y que obviamente hacen daño al ambiente, ¿no? En paralelo tienes la minería formal que se esfuerza un montón por tratar de hacer todo de la mejor manera posible. Evidentemente cualquier actividad va a generar impacto, o sea, eso es inevitable. El tema es qué podemos hacer realmente para poder
generar procesos o rediseñar procesos que sean más amigables o menos dañinos para una calidad de vida humana y también para la del ambiente. ¿Qué podemos hacer para rediseñar productos, para hacer que la duración de ellos en general pueda ampliarse o que sea un ciclo de reuso interesante, ¿no? Entonces, todo eso brinda oportunidades y efectivamente lo vemos, ¿no? Lo vemos porque finalmente se congregan, no todo es como la teoría nos dice, ¿no? Sí. No, quisiéramos que todo estuviera muy delimitado y que todo se comporte tal cual nos sugieren los modelos. Pero al final todo se mezcla. Y bueno, un reto que nuestro país tiene, por ejemplo, es ese reto de la ilegalidad, aprovechando la informalidad. Entonces, se ve y se siente en diferentes temas que yo he revisado, y hay un compromiso de poder, no solamente por el tema, obviamente, de la preocupación de la seguridad y que realmente las actividades que hagamos sean refrendadas por nuestro marco de ley y la fuerza del orden, sino que también que transiten a esa seguridad en el tiempo que necesitamos, no solo para nuestra generación, sino para las que vienen, ¿no? Así es. Correcto. Bueno, Gisela, nuestro podcast se llama Redefine Economía, voces que inspiran y empoderan, ¿no? Y tu trayectoria es un claro ejemplo de ello. Nos gustaría reflexionar sobre el rol de la mujer en tu campo. ¿Cómo crees que podemos seguir abriendo caminos para que más mujeres se empoderen y decidan ser líderes en áreas como la economía, ¿no? La gestión pública o incluso dentro de la investigación? ¿Y qué papel juegan las redes de apoyo y las mentorías para este proceso? Sí, total. Bueno, en general, yo, como les decía, en mi desarrollo de la carrera estaba muy cercana a mi universidad y es algo que yo valoro muchísimo y de hecho soy feliz de recomendarlo y de haberlo vivido, porque creo que para mí la universidad es como mi casa, ¿no? Me siento, y bueno, como en la casa también uno tiene experiencias súper buenas, otras medianas, otras en las que no nos salen las cosas como quisiéramos, pero en general en todo momento he sentido mucho respaldo de quienes han sido mis puntos de guía, mis anclas y mis respaldos para momentos en los que he tenido que tomar decisiones importantes y redirigir o direccionar hacia algún norte específico, ¿no? Entonces, en general yo creo que es clave tener estos aliados, mujeres, hombres, en general, que puedan ser nuestro soporte. Es importante. Me considero también muy afortunada porque en el último tiempo de mi vida, desde el 2016, mis jefas, la mayoría han sido mujeres. Entonces, he tenido esa suerte. Yo sé que no necesariamente eso es algo común, pero he tenido esa suerte de ver cómo ellas en sus carreras también han empujado diferentes causas importantes, han tomado roles de decisión y han llevado unas carreras magníficas, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que en general, tanto mujeres como hombres, en general, las personas que aparecen en nuestra trayectoria nos dan esas motivaciones para poder finalmente nosotros ver cómo, dadas esas historias, hacemos la nuestra, ¿no? Y yo creo que siempre va a haber incertidumbre. Eso es algo que no podemos contener, pero lo que no puede faltar es el entusiasmo para tomar las oportunidades que se van presentando y los retos que en la medida que vamos creciendo se van dando. Entonces, nada, es súper clave resguardar esas redes, mantenerlas, alimentarlas, hacerlas crecer y bueno, desde lo que yo puedo hacer, trato de darles esa apertura, por ejemplo, a mis alumnos o a las personas con las que trabajo y que son más jóvenes, porque creo que uno siempre quiere tener esa opinión, ese ping-pong de ideas y a veces no sé, no nos motivamos a preguntar o lo que fuera.
yo contenta de poder ayudar en lo que se necesite y creo que esa debe ser nuestra óptica en general, ¿no? Así como que recibimos esos incentivos y esas motivaciones, también luego ser propiciante de ese ecosistema para otras personas que vendrán y que recurrirán a nosotros. Entonces, yo creo que es clave y hay que participar y hay que aportar y bueno, en algún momento también nos va a tocar a nosotros recibir esa ayuda y hay que honrar también entonces del otro lado. Claro, por supuesto. Para finalizar este bloque, que bueno, para nosotros en verdad es muy significativo, y pensando también en todas las jóvenes que nos escuchan y que tal vez están añorando con perseguir una carrera similar a la tuya, ¿no? ¿Qué mensaje o consejo fundamental les darías hoy a estos futuros líderes profesionales que se están abriendo un camino, ¿no? En un mundo tan competitivo y que quizás se están enfrentando a sus propias dudas y sus propias barreras? Bueno, nada difícil la pregunta. Yo creo que algo importante es dar tranquilidad a todos de que siempre uno está a la expectativa de qué va a pasar o cómo va a ser, cómo se van a materializar las cosas y nunca tenemos la seguridad de cómo se van a presentar. Entonces, algo que en la medida de mi crecimiento ha sido importante ir trabajando y es esa capacidad de comunicar y de aportar y de realmente hacer sentir lo que uno piensa y desea genuinamente expresar. Entonces, no hay respuesta buena ni mala, ni terrible. Tampoco, yo creo que muchos anhelamos que todo sea perfecto, que haga fit, ¿no? Y nos olvidamos de que pues si todo estuviera así o si cada cosa que tuviéramos que argumentar ya tuviera algo perfecto, pues ¿para qué nos llaman? Entonces, yo creo que para los que vienen y las que vienen, algo clave es eso, ¿no? De estar tranquilos de que hay incertidumbre siempre y que podemos aportar. O sea, cualquier cosa es algo que ayuda. Por más que uno piense a veces y eso es lo que quería decir, a veces uno piensa que no, que bueno, lo que uno va a decir simplemente va a sumar una capa más que ya se sabe. Ya se dijo. Exacto, pero no, o sea, por alguna extraña razón puede ser que alguien no lo vio así como tú, o no lo ve con tanta naturalidad como tú, o cómo lo expresas tú le hace ver otra perspectiva que nunca la pensó. Entonces, mi mensaje iría en esa línea, ¿no? Siempre hay incertidumbre y tendemos a pensar que de repente lo que podamos hacer nosotros no va a sumar mucho, pero realmente tratemos de estar convencidos de que sí lo va a hacer, por más que sea pequeñito o percibamos que sea pequeñito. Y bueno, hay veces en las que vamos a vernos empujándonos a nosotros mismos a salir de nuestra zona cómoda, de nuestra zona conocida, pero todas esas experiencias nos dan aprendizajes valiosos y en general se va configurando una situación o una historia que no sabemos cómo, pero tiene sentido. Entonces, yo creería que tengan esa tranquilidad de que las cosas se van a ir armando y obviamente, y algo que yo siento que es mi sello en sí, es ser muy perseverantes en lo que uno desea, ¿no? Y a veces también tolerantes en esa incertidumbre, porque uno no sabe, ¿no? Alguna experiencia que uno dice, ¿y hasta cuándo estaré viendo este tema o esta cosa? Y no sabes. Entonces, yo creo que es tratar de también encontrar esa forma de automotivarse. Hay días buenos y días que de repente no son tan buenos, pero hay que recordarnos cuál es la óptica y confiar mucho en nosotros mismos. Es un gran consejo, la verdad. Bueno, Gisela, ha sido una conversación muy
muy buena, fascinante, en verdad, sumamente enriquecedora. Gracias, Flor. Agradecemos enormemente tu tiempo y tu predisposición a compartirnos tu experiencia, la verdad. Tu visión es sin duda una fuente de inspiración para todas nosotras. Y quisiera preguntarte si tal vez te gustaría dejarle un último mensaje a nuestra audiencia. Bueno, yo creo que el último mensaje sería que lo están haciendo súper bien. Yo valoro mucho el espacio que ustedes han generado y creo, y lo que les decía, ¿no? En la medida que trabajemos este tipo de espacios estaremos aportando. Y me parece que también la red que están logrando formar es importante para las próximas generaciones, su generación y las próximas. En mis tiempos habían otro tipo de redes, pero no estaban tan fácil, por ejemplo, la tecnología, y creo que hoy el esfuerzo que las he visto desplegar es importante, es interesante, está a la vanguardia. Yo les decía, yo acá también vengo a aprender de ustedes, porque finalmente uno nunca termina de aprender. Entonces, mi mensaje sería que hay que seguir luchando por las cosas que nosotros creemos, en las que nosotros pensamos y también en las que soñamos. Así es que no dejar desmotivarnos por momentos, porque son momentos, y obviamente tomar las oportunidades cuando hay más bien ese momentum para poder hacer las cosas, así sea con mucha incertidumbre o miedo, pero poner toda la mente positiva para que las cosas salgan bien. Gracias. Bueno, así llegamos al final de otro episodio. Esperamos que la historia y los consejos de Gisela Aragón nos hayan inspirado tanto como a nosotras. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en el canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Y si les gusta el episodio, no olviden compartirlo y etiquetarnos. Hasta la próxima, queridos oyentes, y recuerden, juntas seguimos inspirando y empoderando.